Cáncer, bienvenido. Vamos a ver cuál es el mensaje que te quieren entregar en este momento tus guías, esos seres de luz que te acompañan cada día, ancestros, ángeles, arcángeles, que te envían mensajes constantemente, que a veces te das cuenta, a veces no. Recuerda que yo solo soy la mensajera, por tanto, si sientes que algo no va contigo, no pasa nada, porque será para otra persona. Puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar, para complementar este mensaje. ¿Cuál es el primer mensaje que necesita Cáncer en este momento? Ok, apego al pasado. Bueno. Mira, por una parte el primer mensaje que te dan es, hay una persona que no es honesta, que no es sincera contigo. Te vas a estar dando cuenta porque esta persona, te dan este tip, prueba a hacer esto y verás quién es la persona. Cuando tú tengas un éxito, un triunfo, díselo a esa persona y obsérvale los primeros de 5 a 10 segundos a ver la reacción de esta persona. Si tú le dices algo bueno, su primer respuesta ante lo que tú le digas va a ser como de enfado. Y después, ay, pero qué bueno. Son los primeros segundos, ¿vale? Ya después esta persona reacciona y te va a seguir fingiendo y te va a seguir mintiendo en la cara. Pero si le dices algo negativo, esa persona de una manera muy sutil va a mostrarse una sonrisa en su cara o le vas a notar en los ojos un brillo y automáticamente, ay, pero pobre tú, ¿verdad que no es fácil lo que te hizo? Pero en esos primeros de 5 a 10 segundos, obsérvale para que veas. Ahora, ok, quiero ver el otro. Mira, número 5 puede ser importante para ti. Aquí me muestra la carta del extraño y el apego al pasado. Y son los dos números 5 del tarot que muestran soledad, sentirte desamparado, seguir viviendo un duelo o en dolor por algo que perdiste, por algo que no pudiste conseguir o por algo que viviste, pero de alguna manera lo perdiste. No estás viendo tu momento actual ni tu futuro, porque tienes frente a ti solamente, o has tenido, porque para algunos ya se dio cuenta de esto, lo que vivió, lo que le enseñaron, lo que sufrió. Por eso te dicen apego al pasado. Te vas liberando de ese apego. Aquí vamos a ver por qué o cómo. Pero te hablan de esa liberación, de ese apego al pasado, o en el que has estado trabajando o lo estarás haciendo. La carta del extraño muestra esa sensación de carencia, de vacío, aunque estés rodeado de personas, te puedes estar sintiendo sola o solo, carencia literalmente económica y carente también de afecto, ¿vale? Pero quiero que observes. Este niño está tras esa reja, al lado acá, queriendo tocar o alcanzar este arcoíris que se muestra detrás. Pero hay una cadena que está sujetando esa puerta. El niño no ha visto que el candado está abierto, que solamente es quitar el candado y quitar esa cadena. Se está enfocando en aferrarse a esos barrotes, a ese pasado o a esa situación o a esa persona, y no está viendo que la puerta realmente está abierta, que realmente puede cruzar y alcanzar eso con lo que en algún momento soñó o todavía está soñando. La carta del rebelde habla de ese punto de inflexión, ese punto final de apegos, de postergación, de tardanza, de sentirte en vacío, en soledad, desamparado, en carencia, como tú te estés sintiendo, porque son cartas que muestran emociones, pero cada cual sabe cómo se ha estado sintiendo, ¿vale? Y le pone fin. Ya no se conforma más,
y puede haber una fuente reveladora que le dé luz, que le dé claridad, y aquí entran tus ancestros, tus guías, por ejemplo, guías espirituales también, guías espirituales, por ejemplo, ancestros que se hayan convertido en tu guía y te manden señales, o también personas en este plano 3D que te den mensajes que te ayuden a darle luz a tu camino. Esa clarificación y esa luz puede venir desde una canción, desde una lectura de tarot, desde un consejero, ¿vale? De diferentes maneras, porque el alma te envía los mensajes o tus guías te envían los mensajes para que tú conectes realmente con lo que tu alma te está tratando de decir y puedas dar un paso. Esa vía, esa manera de que tú lo entiendas, te va a llegar. Si no lo estás viendo todavía en este momento, no te preocupes, porque si ahora tú sientes que no, más adelante lo vas a tener. Vas a tener ese momento eureka, ese momento de claridad, y de una manera me muestran muy sencilla, a través de algo muy sencillo. No es que necesariamente tengas que hacer un ritual para darte cuenta, no, la clarificación te va a llegar de una manera muy sencilla. Para otros va a ser a través de un sueño, un mensaje que va a conectar con tu alma y tú vas a decir, es esto, ¿vale? Que te va a llevar a con mucha decisión romper las cadenas que te han estado atando a esa emoción, persona, pasado o lo que haya sucedido en tu vida. ¿Por qué? Vas a estar conectando con el equilibrio cósmico, con el equilibrio universal, en la comprensión de que la ley del equilibrio cósmico o universal, valga la redundancia, tiene incluido no solamente la energía positiva, sino también la negativa. Que no es que uno vaya por un lado y otro por el otro, no, ambos van de la mano, ambos van juntitos, mira ahí, el yin y el yang. Solo tú eliges con tus pensamientos, emociones, vibraciones, con tus palabras, conectar con una o con la otra, pero que las dos forman parte de ti en perfecto equilibrio, que no está mal el llorar, que no está mal el proceso que has vivido, pero que ya es momento de hacer ese punto de inflexión o de cambio, porque vas a conectar con una energía diferente, más elevada, transmutada y mucho mejor, donde vas a entender que todo en la vida tiene un principio y un final, donde vas a entender que todas las pérdidas es porque esa persona o esa situación cumplieron su papel y que ahora viene algo nuevo para ti, algo nuevo para conocer, algo nuevo para expandirte, para explorar, ¿vale? Que para tú poder ver, por ejemplo, la luz, tienes que conocer primero la oscuridad. Que para tú poder saber lo que es la alegría, la felicidad, primero tienes que haber pasado por esa tormenta, por esa tristeza, por ese sufrimiento, que todo forma parte de lecciones y aprendizajes que hemos venido a esta tierra a vivir. Pero es un aprendizaje que tú vas a integrar perfectamente. Yo me puedo pasar el día hablándote y solo lo vas a entender tú en el momento que lo sientas, porque es algo que lo vas a percibir internamente y que lo vas a entender, que lo vas a entender. Así que tranquila o tranquilo si este no es tu momento, o si no lo entiendes todavía, porque te va a llegar esa claridad y ese conocimiento en el momento que debas recibirlo tú. Por supuesto, si tú lo quieres, porque tu libre albedrío te da ese derecho a elegir qué hacer con la información que te llega, qué hacer con cada mensaje y por supuesto con tu propia vida. 6 de tierra. Fíjate que aquí viene la comunicación que te estoy diciendo. Lo estaba intuyendo aquí. Lo estaba recibiendo como mensaje a través de tus guías, pero aquí me lo vuelven a confirmar. Un mensajero que trae esa claridad para ti, que te va a llevar al equilibrio, a conectar con el equilibrio cósmico, con el equilibrio universal. Es una persona que va a ser como muy empática,
o lo vas a percibir así, vas a conectar con esta persona de una manera muy honesta, muy sincera, una persona que sí va a ser muy directa a lo que te va a decir, o el mensaje va a ser muy directo, pero que lo vas a entender perfectamente, ¿vale? Te va a ayudar mucho. 5 de fuego. No te preocupes si en primer momento, wow, que es curioso como están hablando para ti en esta lectura, tú te resistes a este mensaje o a esta aclaración que te van a dar. Sencillamente es porque como tienes libre albedrío, siempre te vas a ver ante los dos caminos. De igual manera te dicen, Dios te está guiando el camino. Bueno, Dios, tu guía, tus ángeles, como tú le quieras llamar. No voy a entrar ahí. Te mostrarán un camino. Tú verás cuál es el camino. Ya te digo, es algo que vas a sentir tú internamente, esa brújula interna que todos tenemos. Pero en principio sí puede que le pongas un poco de resistencia. Ahora, por otra parte, hay una persona que también te están advirtiendo de esta persona que trae mucha discordia a tu vida, que trae discusiones. Esta persona puede ser que en algún momento te haya llevado no a desinformarte, pero no ha aportado mucho, ¿vale? Esta persona no ha aportado muchas cosas buenas a tu vida. Por otra parte, yo te veo a ti encontrando esa claridad. El colgado está bien, me he sacrificado, he pasado momentos difíciles, pero salgo de aquí con la claridad que necesito, con la certeza que necesito para ir a comerme el mundo, para de aquí salir imparable, ¿vale? Necesitaba esta pausa, necesitaba este tiempo para darme cuenta de ciertas cosas que antes no veía. El emperador, que se repite por segunda vez, porque la carta del rebelde es la energía del emperador. Entonces ya sé hacia dónde dirigirme, entonces corto con aquello que me estanca y empiezo a moverme. Tú te puedes haber sentido en pausa, está bien, pero este es tu momento de moverte, de aclarar tu camino, de tomar decisiones. 4 de fuego y de celebrar. De celebrar. Cada decisión que tú tomes que te beneficie a ti, te van a dar motivos para celebrar. Nuevamente me dicen, hay una persona con la que tú puedes estar conviviendo que o le gusta mucho discutir, o esta persona está muy irritable, van a ser cosas puntuales. No es que sea una gran discusión que se perpetúe por los años y los años, no. Va a ser una discusión rápida y después ya todo va a pasar. Pero necesitas mostrar tu coraje un poco. Sí, a veces hay que ponerse colorado, como digo yo, y no quedarte ahí esperando, no. A veces hay que enfadarse un poco y decir, venga, que esta es mi vida y no más. Y tú así decides en la tuya, pero la mía es mía y mi camino es mío. A veces hay que hacerlo. Hay que establecer límites y hay que tomar el control sobre tu vida, tomando tus decisiones. Le guste a quien le guste. Pero es una persona que o comparte contigo o está en tu círculo cercano. Sota de aire y 7 de tierra. Aquellas cosas que tú has estado esperando, las vas a ver frente a ti. Sota de aire habla de ese nuevo comienzo para ti, sí, nuevos cambios, nuevas cosas, comunicaciones importantes, claridad que viene para ti. Pero siento que vas a dejar de esperar desde la carencia, porque sabes que de la manera, o entenderás que de la manera en la que lo has estado esperando, es que siento esta lectura como muy profunda, demasiado rebuscada.
y quiero decírtelo de la manera más clara posible. Aquellas cosas que tú has estado esperando, quizás se las has esperado desde la carencia, desde un estado de emoción o de necesidad que de esa manera no ibas a poder. O con las personas que has estado no ibas a poder conseguir tus objetivos. Sin embargo, aquello que tú estás deseando, si sacas tu fuerza y te vuelves ese rebelde y el líder de tu propia vida, lo vas a tener. Y te van a mostrar el camino, porque vas a tener la mente, ¡puf! Si sientes zumbido en los oídos, puedes sentir también como esa sensación de que tienes seres a tu alrededor. Te están guiando todo el tiempo. Te están guiando. Son mensajes que te están llegando, que están conectando desde el más allá. ¿Ok? Pueden ser ángeles, ancestros, bueno, cada cual. En el momento que lo sientas, lo que te venga primero es lo que te está acompañando. O es el ser que te está acompañando. Aprende a escuchar tu alma. Loco. Nuevos comienzos disponibles para ti, donde esta vez te arriesgas, te aventuras y decides tú, donde le das un reseteo total a tu vida, un reinicio. Y este reinicio puede partir del ubicar a una persona en su sitio y decirle, basta, hasta ahora has interferido directamente en mi vida, ya no más. Te darás cuenta que cuando empieces a eliminar a esas personas que no son positivas para ti, o que te traiga un recuerdo constante, esto puede ir tan sencillo como decirle a una persona, mira, a mí no me recuerdes más a mi ex. Una persona que puede siempre estar viniendo a ti a decirte, ay, porque vi a tu ex con tal persona. Este reinicio puede ser sencillamente decirle, basta, a mí no me hables más de esa persona, que yo estoy en paz y estoy bien con lo que me está tocando. Mira, el mundo y el 10 de agua es un cierre de ciclo total. Y ya te digo, puede ir desde algo tan sencillo como pararle los pies a alguien para que no interfiera de esa manera en tu vida, o dar un cambio mucho mayor. Que siento que si lo haces, como dice la Biblia, el que es fiel en lo mínimo, es fiel en lo mucho, el que es infiel en lo mínimo también es en lo mucho. Yo digo igual, el que hace cambios en lo mínimo o en lo poquito o dentro de sí, va a hacer cambio en todo aspecto de su vida y en cosas grandes. Y tú estás avanzando poco a poco hacia hacer estos cambios, hacia superarte, hacia enfrentarte a todo lo que hasta ahora nos ha enfrentado. Pero no desde el enfado o no desde el desequilibrio, no. Con mucha calma, mucha diplomacia, mucha tranquilidad. Pueden estar viniendo también algunas noticias o resultado legal favorable para ti. 3 de pentáculos. Nuevos caminos, nuevas estrategias, nueva vida, nuevas personas, nuevos estudios, emprendimientos, buscar información, buscar ayuda también pudiera ser. Me puede estar mostrando ese amigo. Fíjate que aquí, wow, mira esto. Clarifiqué la carta del diablo con la carta del hierofante. Tú vas a estar venciendo cualquier miedo, inseguridad, obstáculo, bloqueo, lo que sea, persona que haya estado negativa en tu vida, lo vas a estar venciendo con autoridad, con tu propia fe, con tus creencias renovadas. El rebelde o el emperador es, no me dejo más guiar por lo que esas personas me han estado enseñando y empiezo a buscar mi propia verdad. Y lo hago real en este 3D, en esta tierra. Bajo toda esa información espiritual y la traigo a mi vida terrenal. Eso te va a ayudar a vencer cualquier negatividad del camino, a sacar cualquier persona. Me dicen que puedes incluso estar fortaleciendo tu relación con Dios, tu fe,
va a estar creciendo también. Pero te veo como con seguridad en lo que quieres lograr, en lo que quieres hacer. Y también me muestra el apoyo y la ayuda de ese ancestro y ese guía para ti. Sanación de cualquier situación del pasado. Conectar con personas que sean capaces de amar, de amarte y que sean más equilibradas entre lo que dan y reciben. Como que van a valorar más lo que tú eres capaz de dar. Vas a volver a ser tú. Quizás, dice alguno de ustedes, quizás nunca ha podido ser realmente él o ella misma. Quizás han tenido que ponerse esa piel de otra persona. Han tenido que actuar acorde a lo que esperaban de ustedes. Sin embargo, ahora vas a poder ser fiel a ti mismo o a ti misma. Y mensajes que te vienen también a través de sueños, a través de una persona muy sabia también que te puede estar dando un consejo. Ya me lo habían mostrado antes. 4 de Pentáculos. Dice, vas a estar protegiendo mucho. A ver, el 4 de Pentáculos, aquí veo como esos dos matices. Pero en la base me dejaron el 7 de espadas. Aquí está esta persona que vas a identificar que es la que no te permite avanzar. Y el 4 de Pentáculos, de alguna manera lo siento como el apego a una situación que has vivido, pero que al ver que esto no te aporta nada, siento que lo vas a dejar atrás. Voy a clarificar. Voy a pedir una carta más. Por otra parte, siento que vas a estar protegiendo y cuidando mucho más desde tu economía, sí, pero también tus emociones. Te vas a estar cuidando más a ti mismo o a ti misma. Ok. Mira, lo primero, sí señor, vas a estar trabajando con mucha fuerza, con mucha constancia en vencer cualquier apego. Y vas a estar poniéndote en acción. El caballero de bastos habla de me muevo. Tomo decisiones y me muevo. Voy a por lo que quiero. Voy a trabajar por mis sueños. Voy a trabajar por lo que quiero, a pelear por lo que quiero. Y trabajar en aquello que me mantenga anclado. Y cuando lo tenga listo, no miro atrás. No miro atrás. Vamos a ver qué te quiere decir el oráculo. ¿Qué mensaje quiere entregarle a Cáncer? A través de este oráculo, por favor. Mensaje en una botella. Va a venir un mensaje revelador para ti. Esto puede ir desde una persona que revele sus sentimientos por ti, que ha tenido un oculto, que quiere un compromiso mayor contigo, o esa revelación del amor divino que se derrama sobre ti. Es un mensaje importantísimo que marcará un antes y un después en tu vida. Para ser justo, que te llega, ¿por qué? Por justicia divina. Me muestran por aquí la carta del huérfano, que es la misma energía del extraño. Sentirte desamparado, sentirte en carencia, sentir que nada te salía bien. Un mensaje más. En la base se queda feliz, feliz. Todo se está encaminando a que tú puedas ser feliz. Y, madre mía, bendecido. Que ya no más espera. Que si tú trabajas, es que lo vas a tener muy claro. En el momento que sea, alguno ya lo tendrá claro en este momento. Puede ser esta lectura, esa fuente reveladora también. Ese mensaje importante y revelador. Yo me sentiría súper orgullosa con eso, súper bendecida con eso. Pero vienen bendiciones para ti. Y viene alegría, felicidad, celebración. Esto te corresponde por justicia divina. Para ser justo contigo.
porque ya tú has dado mucho y has perdido mucho también. Es momento de recompensarte, de traerte las bendiciones, ¿vale? Confía en eso. Espero haberte ayudado de alguna manera con estos hermosísimos mensajes, aunque ha sido una lectura un poco profunda, compleja. Cada cual lo va a poder entender en su momento y a su ritmo, a su manera, ¿vale? Pero espero haberte ayudado de alguna manera. Un beso grande. Bendiciones.